Queridos hermanos y hermanas, para comprender la verdadera identidad de Jesús, hay que salir de la aldea y colocar el manto sobre el pollino. La liturgia del Domingo de Ramos nos regala dos textos evangélicos. El primero en el rito de la bendición de las palmas, la entrada de Jesús en Jerusalén. El segundo, ya en la liturgia de la palabra, la pasión de nuestro Señor. Este año, ambos relatos escritos por el evangelista San Marcos. En reiteradas ocasiones, vemos a Jesús en los evangelios siendo expulsado de las aldeas y en particular de su pueblo Nazaret. Este domingo escucharemos que Jesús envía a 2 de sus discípulos a la aldea de enfrente y de allí traer un pollino que nadie había montado. Cuando lo estaban desatando, algunos de los que allí vivían los cuestionaron. No obstante, salen con el pollino de la aldea, colocan sus mantos sobre él y Jesús se montó. Hermanos y hermanas, la aldea representa el lugar de los criterios mundanos. Esa vida cotidiana de la humanidad en la que muchas veces los valores del Evangelio son ignorados, manipulados o despreciados. Por eso, estando el pollino en la aldea, nadie aún lo había montado. Y cuando lo están desatando, sus habitantes cuestionan. El asno o pollino era considerado un animal de trabajo para llevar carga, humilde. Los que viven de los criterios mundanos jamás montarían sobre él. Para ellos, y en particular los poderosos, existía el caballo, animal guerrero, vestido con traje y armadura con adornos de joyas. Jesús no. Él monta sobre un pollino, un asno, un animal de servicio. Por eso es por lo que, para comprender la identidad de Jesús, hay que tomar distancia de la aldea, salir de ella, alejarse de los criterios mundanos tan distintos a los del Evangelio. El mundano normalmente construye su vida y su sociedad en torno al dinero, al poder, al placer, a una ideología y al yo. Esos criterios no son de Dios. Jesús lo sabía muy bien. Por ello, saca al pollino de la aldea, monta sobre él y se va. En el lenguaje bíblico, sacarse el manto y colocarlo sobre alguien significaba adherir totalmente a esa persona. Por eso el profeta Elías pone su manto sobre Eliseo. O de manera simbólica, el arcángel Gabriel cubre con su sombra a la Virgen María. En el relato de este domingo, algunos discípulos colocaron sus mantos sobre el asno, pero otros, la multitud, no, lo hicieron sobre el camino. Los primeros, aún con dificultad y pecados, adhirieron su vida a la de Jesús, intentando comprender el rostro de Dios que Jesús les estaba mostrando. Un Dios que ama, humilde y servidor. Los segundos, por mucho que aparentemente con sus cantos de hosana adhirieran a Cristo, no fue así. Sus criterios seguían siendo los de la aldea, los mundanos, esperando en Jesús un rey poderoso al estilo humano que los liberaría de las opresiones. Por eso, los mismos que colocaron sus mantos por tierra, pocos días después vociferarían: crucifícalo, crucifícalo. Sus corazones y sus mentalidades eran mundanas. ¿Cómo es la identidad de Dios que nos revela el relato de la pasión que tanto nos conmueve, pero que al mismo tiempo tantos no logran comprender, o si lo comprenden, les es indiferente, o lo rechazan? Marcos en su texto
nos muestra un Dios humano, silencioso, abandonado y victorioso. Humano. ¿Cuánto nos cuesta ver un Dios humano? No superhombre, sino humano. Empezó a sentir espanto y angustia, les dice. Mi alma está triste hasta la muerte. Así lo describe Marcos en el Huerto de los Olivos. Cristo nos muestra un Dios que solidarizó en todo con nosotros, que conoce el espanto, la angustia, la fragilidad, el miedo, el dolor. No evita nada de eso, sino que lo transforma con su amor y los hace camino de donación, germen de vida nueva. Dios en Jesús no se presenta con superpoderes. De hecho, cuando realizó milagros, todos se preguntaban, ¿quién es este? En cambio, en la cruz, en el culmen del dolor humano, ya nadie se preguntó, sino que simplemente el centurión afirmó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Silencioso. De todos los relatos de la pasión de Cristo, este de Marcos es el que lo presenta más silencioso. Calla ante el beso traidor de Judas, calla ante el sumo sacerdote, calla ante Pilato. Solo dos escuetas frases. Es el silencio noble de Dios. Es el silencio amoroso de alguien que sabe, ha vencido y no quiere humillar al perdedor. El silencio de Dios es tan distinto a los silencios cómplices. Tristemente, los seres humanos a veces callamos ante situaciones abusivas. Los labios cerrados de Jesús son todo lo contrario. Son la denuncia más potente de las injusticias humanas y al mismo tiempo es la nobleza de un Dios que guarda silencio porque sabe que ha vencido. Confía en la fuerza del amor y más que hablar o gritar, sabe que la humanidad necesita que la amen. Abandonado. La pasión de este domingo nos presenta a Jesús solo, viviendo la experiencia del abandono. El grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, grafica a Dios, como diría el Papa Francisco, yendo a las periferias del descartado, a la soledad de aquel que ya no cuenta no solo socialmente para los poderosos o para los sistemas económicos, sino ni para su propia familia. Jesús sintió el vacío del abandono total. Ver a Dios sintiéndose abandonado de Dios es el abrazo de la humanidad de Jesús a nuestra humanidad y es la paradoja divina enseñándonos el camino de la fe. A veces es necesario sentir la angustia de la soledad para saber que nunca se está solo. Victorioso. Hermanos y hermanas, este relato de la pasión de Jesús rápidamente se comenzó a divulgar y a leer en las comunidades cristianas del siglo I. Pero no para llorar una desolación por un Dios muerto, sino para recordar y hacer presente al Dios vivo. La resurrección de Cristo que celebramos la noche del Sábado Santo es el final de todo el dolor de la pasión. Aquel que se despojó de sí mismo, aquel que tomó la condición de esclavo, aquel que se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte de cruz, transformó la muerte en vida. Semana Santa no es lamentarse por las llagas de Jesús, sino el celebrar que en esas llagas gloriosas, las nuestras y las de la humanidad fueron sanadas y redimidas. Feliz y bendecida Semana Santa. Amén.